súper lindo. Y antes que nada, quería saber si alguno de ustedes tiene alguna alergia alimentaria diagnosticada. ¿No tienen nada? Yo, por ejemplo, profe, tengo alergia a los cítricos. Uh-huh. Bien, entonces a la medida que vayamos hablando, vos también podés por ahí pedir la palabra y contar cómo se siente, ¿sí? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué sentiste vos? ¿Cómo llegaste a ese diagnóstico? ¿Y qué pasa si te expones a eso? ¿Y alguno que sepa que tiene una intolerancia? ¿Que le han diagnosticado una intolerancia? Profe, yo tengo una enfermedad nerviosa de la piel. Cuando me pongo nerviosa me broto completa. Y cuando fui a que me pongan una inyección como para relajarme una vez, me dijeron que saque las harinas, que pueden ser un detonante. Cuando estoy en situación de estrés. Uh-huh. Está bien, eso hay que estudiar con más profundidad, ¿sí? Hay que hacer, digamos, ahora vas a ver un poco cómo se hacen los estudios, los análisis. Pues estás como la de la serie Envidiosa, ¿viste? Que cada vez que se pone envidiosa se brota toda la cara. Sí, así. Bueno, pero es súper importante, digamos, en la consulta médica se minimiza mucho este tema y a veces se hacen este tipo de recomendaciones. No comas esto, deja lo otro, pero en realidad es importante estudiar. Porque cuando aparecen más de un síntoma, obviamente que uno comienza a ir en detrimento de lo que sería la variedad de la alimentación y el equilibrio alimentario también, porque empezás a autoexcluir algunos alimentos sin saber en realidad si ese es el origen, la causa, la base. Ahora vamos a empezar a ver eso entonces. Sobre todo es importante poder diferenciar qué es una alergia y qué es una intolerancia. Según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, se define a la alergia alimentaria como una reacción anormal y exagerada del sistema inmune, relacionada con la ingesta de un alimento, un aditivo alimentario o ante sustancias ajenas al organismo. Estas sustancias son llamadas alérgenos. Ninguna alergia alimentaria tiene cura, pero con la eliminación total del alérgeno se evitan infinidades de síntomas. Una alergia alimentaria es la reacción entonces causada por la presencia de un alérgeno alimenticio. Ese factor alérgeno es el componente generalmente proteico del alimento, independientemente de su concentración en el mismo. Para tener alergia a un alimento no es necesario tener alergia a grandes cantidades, que eso también es un error. A veces, viste, tenemos esa necesidad de insistir al otro a que coma algo cuando el otro nos dice no, no me hace bien. Y la expresión natural es un poquito que te va a hacer. Cuando uno tiene una alergia alimentaria, no tiene que ver con que si es poquito o mucho. La sola presencia del alérgeno ya puede desencadenar un cuadro grave para la salud. Las reacciones alérgicas se dan tanto en niños como en adultos y algunas alergias se inician cuando la persona comienza a exponerse, apenas se pone el alimento en la boca o lo mastica o lo ingiere, ¿sí? Entonces, la reacción clínica de la alergia alimentaria es reproducible y mediada por un mecanismo inmunológico frente a la exposición de un alérgeno. Yo puedo ser alérgica a los cítricos y no hacer nunca una reacción porque no me expongo a consumir ese alérgeno, ¿sí? En la edad pediátrica afecta más o menos, las alergias alimentarias tienen una estadística de entre el 6 al 8% de los niños que afecta, ¿no? Mientras que en la edad adulta se dice que es menor la aparición de la alergia alimentaria y sería entre un 2 al 3% de los adultos la población afectada. Lo que es importante es que
muchas veces hay cerca de un 20% de la población que hace modificaciones en su dieta ante la presencia de síntomas. Y es allí donde nosotros tenemos que diferenciar si esas modificaciones en el 20% de la población tienen que ver con una alergia alimentaria o una intolerancia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la alergia alimentaria, como dijimos, se va a desencadenar por la presencia de un alérgeno que desencadena una serie de síntomas y no es curable, mientras que la intolerancia alimentaria no implica la participación del sistema inmunitario. De hecho, muchas veces puede ser un problema de la falta de una enzima para digerir un determinado producto o sustancia, o que no la puede descomponer o procesar, ¿sí? Pero no necesariamente va a actuar el sistema inmunológico. Generalmente los síntomas de las intolerancias no son tan peligrosos como el de una alergia alimentaria. El síntoma de la intolerancia va a ser más una expresión de incomodidad, de molestia, de disconfort. Puede aparecer una diarrea, puede aparecer algo así, pero no necesariamente va a comprometer el sistema inmunológico y va a producir un shock anafiláctico, por ejemplo, que sería la complicación más grave de una alergia alimentaria. Fíjense, acá tenemos las reacciones adversas generadas por los alimentos, están mediadas por la inmunidad, como puede ser la alergia alimentaria y la enfermedad celíaca, y las no mediadas por la inmunidad, que son las intolerancias alimentarias. Cuando tenemos las mediadas por la inmunidad, vemos que está la inmunoglobulina E, produciendo, por ejemplo, urticarias agudas, síndromes de alergia oral, donde se inflama la lengua y puede obstruir la vía respiratoria, mientras que, por ejemplo, en la no mediada por la inmunidad, generalmente la expresión es metabólica, o sea que no tiene la capacidad de metabolizar y de descomponer la lactosa, porque hay una enzima que está faltando, que es la lactasa. Entonces sería, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa, donde lo que nos va a producir es distensión abdominal, disconfort, diarrea, inflamación, dolor en la zona abdominal, especialmente, digamos, del intestino a nivel de colon. Las mediadas por la inmunidad que no estén, donde no interviene la inmunoglobulina E, como por ejemplo puede ser la enfermedad celíaca, o las enteropatías inducidas por las proteínas alimentarias, que puede ser proteína de leche de vaca, proteína de vaca en sí, por ejemplo, o la alergia al huevo, ¿sí? Ahí en esos casos, que son no mediadas por la IgE, tienen otros marcadores que sí van a dar positivos, pero que son inmunológicos, como ser, en el caso de la enfermedad celíaca, se va a expresar la IgA, la inmunoglobulina A, y la inmunoglobulina G, que son los dos marcadores que se buscan en sangre para detectar la presencia del diagnóstico de la enfermedad celíaca, porque hay todo un componente inmunológico que está activado, digamos, ante la presencia del gluten y que el cuerpo no lo puede digerir ni procesar. Y por otro lado, después tenemos las mixtas o mediadas y no mediadas por la IgE, como puede pasar con la gastroenteritis eosinofílica, u otras que están mediadas por células, como son las dermatitis de contacto o la dermatitis alérgica. Y por otro lado, entre las no mediadas, como les decía, por la inmunidad, puede aparecer la metabólica, que es, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, la farmacológica, que es la reacción negativa o adversa a la presencia de cafeína. Por eso también van a ver ustedes que en los etiquetados nuevos está la advertencia del no consumo de cafeína en algunas poblaciones. O, por ejemplo, puede venir la reacción adversa tóxica, que es la generada por los peces escómbridos, que son algunas toxinas que liberan los peces en determinadas épocas del año, por ejemplo, cuando se produce la marea roja, que es cuando están en un momento reproductivo y se sugiere que no se pesquen
estos peces y ellos liberan una toxina, por ejemplo, que si los consumís vas a reaccionar de forma adversa, y otras idiopáticas o indefinidas, como puede ser la presencia de sulfitos, sulfatos, colorante rojo carmín y otros aditivos alimentarios que pueden generar reacciones adversas a los alimentos vinculadas a las intolerancias y no a las alergias alimentarias. ¿Cómo hacemos para diagnosticar una alergia alimentaria? Y es fundamental un intensivo interrogatorio por parte del médico o profesional a cargo para poder descubrir cuál o cuáles son los agentes alérgenos. Será importante hacer una anamnesis alimentaria para identificar los alimentos o sustancias involucradas en ese cuadro, y para su diagnóstico final es importante realizar pruebas cutáneas o de laboratorios. Con la finalidad de ayudar al diagnóstico se utilizan 3 tipos de dietas, que tenemos la dieta de prueba, la de provocación oral y la de eliminación. La dieta de prueba es de corta duración, se usa para un diagnóstico y se comienza suprimiendo aquellos alimentos más alérgenos, pero luego se los comienza a incluir en una dieta de a 1 por vez para ver si existe alguna reacción ante la ingesta de ese alimento. Para esto es muy importante orientar al paciente primero en esa dieta de exclusión básica que se busca, por ejemplo, el arroz, se pueden consumir, por ejemplo, algunos tipos de vegetales, especialmente zapallo, zanahoria, carne de pollo, polenta y otras cosas que son como las menos reactivas al momento de la alergia. Y después, cuando se va a incluir el alimento, se come lo mismo y se va incluyendo de a 1 por vez, preferentemente durante el día, porque si yo le doy de cena a un paciente un alimento y le genera una reacción adversa, le puede agarrar durante la noche y podemos no tener un mecanismo adecuado para poder atender a ese paciente y se puede complicar, especialmente las alergias alimentarias, se puede complicar su condición de salud. Entonces es muy importante que en ese sentido las dietas de prueba siempre, cuando vamos a exponer de nuevo un alimento para ver si hay una reacción adversa, sea durante el día. Después tenemos la dieta de provocación oral, que en esta dieta sí utilizamos alimentos alérgenos, se introduce el alimento sospechado bajo supervisión médica en cantidades crecientes y se observa de esta manera si la persona presenta síntomas. Y por otro lado, la dieta de eliminación, que tiene como fines diagnósticos y terapéuticos. En el primer caso debe durar entre 2 y 4 semanas, y en el segundo caso es definitiva. Por ejemplo, la dieta de eliminación de la enfermedad celíaca se hace una dieta de exclusión y después se vuelve a reintroducir el gluten y se vuelve a estudiar el paciente, que es a los fines diagnósticos y terapéuticos. Si el paciente vuelve a reaccionar y vuelve a positivizarse en anticuerpos, que son en esos casos como raros que no se terminan de diagnosticar, se puede hacer esta dieta de eliminación y la provocación oral, que se combinan ambas dietas, y en el caso de que vuelva a dar positivo ya se excluye definitivamente. Y en el segundo caso, la dieta es de eliminación definitiva, ya que elimina por completo el alimento alérgeno, y de esta forma se evita la aparición a las manifestaciones clínicas, pero no va a curar. El tratamiento es no volver a consumir nunca más y no exponerse nunca más a lo que le genera la alergia alimentaria. Por ejemplo, las reacciones adversas a alimentos y aditivos alimentarios no son siempre alérgicas, y dicha clasificación se puede hacer de la siguiente forma. Reacciones tóxicas que pueden presentarse en cualquier persona si ingiere una cantidad suficiente, por ejemplo, de escombroides, que es producida por pescados azules de la familia de los escómbridos, que es el atún, el bonito, el jurel, que son pescados que nosotros consumimos habitualmente. Y que no estén en buen estado. Acumulan un exceso de histamina y esto genera una reacción adversa que va a expresarse visiblemente en forma de manchas rojas en la piel y flushing facial, que sería como los cachetes enrojecidos, como si estuvieran quemados. Y ante el tacto se siente el calor, ¿sí? Se siente como afiebrado el cachete. Entonces, ese
flushing facial, que es el enrojecimiento, como si estuviera quemado, y la sensación de calor al tacto, nos está marcando que hay una reacción tóxica ante la presencia de algún tipo de alimento o aditivo. Cuando preguntamos, puede ser que rápidamente salga la asociación, comí esto y me produjo esto, ¿sí? Puede aparecer asociado posteriormente diarrea, dolor de estómago, que genera retorcijones fuertes, náuseas y dolor de cabeza, porque siempre que esté involucrada la histamina, incluso ustedes van a ver que existe una dieta que se llama DAO, que es una dieta para reducir los niveles de histamina, porque hay personas que son muy sensibles y no la pueden metabolizar, entonces siempre que está la histamina involucrada, hay generalmente migrañas muy fuertes. Y esto le va a ocurrir a toda aquella persona que ha tomado suficiente cantidad de ese pescado en mal estado, ¿sí? Después tenemos las reacciones no tóxicas, que son inmunológicas o por hipersensibilidad, que son propiamente las alérgicas, y allí interviene el sistema inmune, siendo suficientes pequeñas cantidades de un alimento para producir picores, urticarias, edemas de labios y párpados, náuseas, vómitos y anafilaxia. Este tipo de reacción, que es una alergia alimentaria, que yo siempre les cuento para que ustedes después se acuerden y puedan comprender. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hijo. Nosotros todos los años nos íbamos de vacaciones a la playa y cuando llegábamos a la playa teníamos una rutina de pedir unos camaroncitos. Los chicos tomaban una bebida de manzana que les gustaba, yo me tomaba una caipiriña, me acuerdo, y el papá de los chicos una cervecita. Entonces todos los años era la misma historia. Un año nos fuimos de vacaciones, mi hijo tenía 10 años, viene, come unos camaroncitos y se va a chocar olas. No pasaron ni un minuto y de allá volvió, sin poder respirar, con los ojos saltones, que les chorreaban las lágrimas, chorreaba moco transparente también por la nariz, y no podía respirar y no podía hablar. Hizo un shock anafiláctico con el consumo del camarón, porque ahora vamos a ver cuáles son los alimentos más alérgenos, y entre ellos están los crustáceos. Bueno, salimos corriendo, llevamos al hospital, todo lo medicamos, salió de ese momento, pero la pasamos muy mal, porque yo en un momento no podía respirar, y justamente se produce por esto. Con el correr de los años, pasó un buen tiempo, ya eso fue a los 10 años de mi hijo, cuando ya tenía 16, en unas vacaciones le vuelve a insistir su papá de que coma ostras. Y mi hijo no quería comer porque había quedado, la verdad que la pasó muy mal y había quedado con miedo. Entonces el papá le insiste, come, que una, que qué te va a hacer, no te va a hacer nada, que un poquito, que probar, que cómo no vas a comer, que qué sé yo. Comió una ostra y le volvió a pasar lo mismo. Entonces él ya quedó con esa alergia. Durante 6 años no tuvo ningún episodio porque no estuvo expuesto, pero quedó con una alergia que cuando volvió a comer un crustáceo, digamos, de esta familia, volvió a desencadenar el cuadro, ¿sí? O sea que tuvimos que correr de nuevo al hospital, ponerle la medicación, sacarlo de la crisis con un corticoide, quedó con un tratamiento para la alergia a los días posteriores. A esto me refiero cuando decimos, son reacciones inmunológicas que no importa la cantidad a la que te expongas, no es que te comiste una porción grande, no, la mínima exposición ya desencadena el cuadro y no se cura. Bienvenida, profe. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes, profes. Mil disculpas, estoy con un problemita de conexión, así que entro del celular y en unos minutos intento entrar de nuevo desde la compu. ¿Sí, Bueno, profe? dale, no hay problema. Muchas gracias, profes.
Muy bien. Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo esto que les cuento yo de una situación personal mía, realmente no sabemos de dónde este niño desarrolló su alergia alimentaria, porque ninguno más en la familia lo es, pero él sí lo tiene. Entonces, ahí es muy importante que nosotros podemos utilizar algunos tratamientos desensibilizantes con vacunas y demás, que eso lo hace, por supuesto, un médico especialista en alergia, pero lo cual no significa que pueda volverse a exponer, por ejemplo, ¿sí? Es tal el nivel de sensibilidad que tiene este niño con ese tema que ahora que es adulto, salió a comer con su novia, una vez por el aniversario de novio, y la novia pidió una empanadita china con camarones, no sé qué, y mojó en la salsa de soja su empanadita y comió. Después él fue y mojó la suya, que no tenía camarones, y se le hinchó toda la boca y toda la lengua. No terminó en el hospital, pero la pasó mal. Entonces, fíjense ustedes, como les digo, que las reacciones no necesitan de grandes cantidades, así que hay que demistificar ese del poquito. No, ¿sí? Cuando uno ya tiene una reacción inmunológica y una alergia a algo, lo mejor es no exponerse. Y después tenemos las no inmunológicas o intolerancias. En la intolerancia no interviene el sistema inmunológico, como vimos anteriormente, sino que, por ejemplo, la más frecuente es la intolerancia a la lactosa. Es muy frecuente en adultos y se produce por la pérdida de la enzima intestinal encargada de digerir la lactosa, que se llama lactasa. Y de acá en más, también es importante identificar que cuando hablamos de alergias alimentarias, hay muchos alimentos que nosotros consideramos como saludables, que están dentro de las recomendaciones generales que hacemos del consumo de verduras y frutas y todo lo demás, y que hay personas que no las toleran, no las digieren o incluso pueden disparar alergias. Por ejemplo, lo mismo que le pasó a mi hijo con los camarones le ha pasado a una amiga consumiendo choclo y a otra amiga consumiendo melón, que tuvo un cierre de glotis y terminó internada. Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que tiene de malo el choclo y qué es lo que tiene de malo el melón para producir semejante reacción adversa? Y bueno, tienen que ver con cómo es nuestro sistema inmunológico. Entonces, ante la presencia de síntomas, lo importante es valorar eso y poder identificar claramente qué es una intolerancia y qué es una alergia. Porque en el caso de una alergia no la debemos, por supuesto ese alimento se debe excluir para siempre, ¿no? En cuanto a los factores protectores, es importante saber que la lactancia es un factor relevante porque hay muchos estudios que demuestran que los bebés alimentados con leches artificiales, con leches de fórmula, tienen más predisposición a padecer alergias alimentarias. O sea que la lactancia materna es un factor protector. Y muchas veces cuando hablamos de alimentación nos olvidamos que el primer alimento es la leche materna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a diferencia de la leche de fórmula, que le pueden agregar millones de cosas para simular a la leche materna, es muy rica en inmunoglobulina A, que es clave en el sistema de defensa, en la fortaleza del sistema inmune, y protege a los lactantes de las posibles alergias alimentarias que se van a ir sucediendo o que podrían aparecer en la medida que vayamos haciendo la alimentación complementaria. Entonces es fundamental la lactancia materna y promover la lactancia como alimentación exclusiva en los primeros meses de vida, por lo menos en el primer año de vida. De allí en más, los alérgenos se van a clasificar en clase 1, que son generalmente glucoproteínas, que son solubles en agua, estables al calor y a los ácidos y a las proteasas, que es la digestión de las enzimas proteasas. Su sensibilidad se da especialmente en el tracto gastrointestinal y suelen ser las alergias diagnosticadas que son a la proteína de la leche, a la caseína, al maní y al huevo.
especialmente a estas fracciones que dicen aquí, de la leche a la caseína, del maní a la vicilina y del huevo el ovomucoide. Y los clase 2 son proteínas lábiles al calor o llamadas aeroalérgenos. La sensibilidad viene por inhalación, como puede ser en el caso del polen. Y en el caso de los alimentos considerados alérgenos son en general leche, huevo, maní, soja, pescados, mariscos y trigos. En el 80% de los niños, las alergias están asociadas a esos alimentos. En los adultos, más del 90% de las reacciones sistémicas graves involucran a mariscos y crustáceos, a los frutos secos, siendo el más alérgeno de todos el maní, pero también pueden ser los otros frutos secos, como ser las almendras y las nueces que nosotros conocemos, las nueces criollas, el pescado, semillas de sésamo y girasol que generan reacciones graves, el huevo y particularmente la clara de huevo, los vegetales, papas y tomates, y el trigo es uno de los más alérgenos dentro de los cereales, y las frutas, frutillas, duraznos y cítricos. Y otro que es un gran alérgeno es el chocolate. Entonces, nosotros generalmente, la papa es un vegetal de consumo masivo, el tomate es de consumo masivo, el trigo lo comemos todos los días, varias veces al día en sus distintas presentaciones, fideos, pan, galletitas y demás, ¿no? El huevo que está re de moda. Entonces, fíjense que muchas de las cosas que se han puesto de moda como saludable estarían dentro de lo que son los grandes alérgenos, ¿no? Si nosotros pensamos que hoy está de moda comer un tostón de pan con palta, con huevos revueltos, con semillas de girasol arriba, que está de moda la pasta de maní, ¿no es cierto? A la cual le vamos a poner frutillas arriba de la tostada con pasta de maní. Estamos todo el tiempo expuestos a estos grandes alérgenos. Entonces es probable que las nuevas modas a veces también vengan acompañadas de sintomatologías nuevas en los pacientes que antes no tenían, ¿sí? Porque un tiempo atrás no era tan frecuente comer de esta forma. Dentro de los principales alérgenos, de los que serían de origen animal, tenemos en la leche de vaca la proteína sérica de la leche de vaca y en las caseínas. Las proteínas séricas nosotros llamamos el suero de leche, ¿no? ¿Y qué es el whey protein, por ejemplo? Que se utiliza tanto en los gimnasios. Según las siglas en inglés, es proteína del suero de la leche. Claro, es proteína del suero de leche. Y en los gimnasios los recetan, ¿quiénes los indican? Los entrenadores. Los entrenadores. Claro. ¿Y qué formación tiene el entrenador para poder saber si es conveniente indicar esa proteína de suero de leche a un Juan de los Palotes que no sabemos ni en qué estado llega al gimnasio? Yo no les puedo decir la cantidad de pacientes tomando proteína de suero de leche que veo yo, que tienen intolerancia y que vienen con el aparato digestivo destruido, inflamado, porque tienen la indicación del gimnasio. En el gimnasio le dieron las proteínas y a todo el mundo le venden lo mismo, ¿no? Después, con el tema del huevo. El principal alérgeno es una proteína presente en la clara llamada ovomucoide. Esta proteína es resistente a altas temperaturas y a la degradación por enzimas digestivas. Entonces, es un poco difícil de digerir y genera reacciones adversas. Lo que yo hace muchos años atrás, cuando yo era chica, muy chica, me acuerdo que estaba como que era como una práctica de los abuelos, de los grandes, consumir el huevo recién
sacado de la gallina, le hacían un huequito y se lo tomaban crudo, porque se suponía que eso daba vigor, poder, que uno lo asimilaba mejor. Nada más errado porque tenemos un montón de antinutrientes que no permiten la absorción de las proteínas si no son modificadas por calor o por batido, por modificación física o química, ¿no? Pero últimamente he vuelto a escuchar que esa práctica se ha puesto de moda. ¿Ustedes han escuchado algo? ¿El comer el huevo crudo? No, profe. Bueno, después googleen en las redes y vean si aparece algo. Porque yo he empezado a ver que se está recomendando de nuevo en las redes sociales consumir el huevo crudo. Peligrosísimo. Sí, yo también, profe, lo he visto. Más que nada, por ejemplo, en los chicos que practican desde artes marciales, boxeo, creo que tiene que ver el sujeto alguna que otra película en donde se mostraba que el desarrollo de masa muscular tenía mucha connotación con el consumo de la clara cruda, en cantidades excesivas, ¿no? Bueno, entonces estas son cuestiones muy importantes que tenemos que saber comunicar y que tenemos que estar atentos a las cuestiones que se ponen de moda a veces, porque hoy, así como ustedes buscan información en el TikTok para hacer recetas, que me parece piola, porque hasta es una forma rápida, yo ya no hago más recetarios, les comparto las cosas que me parecen buenas a mis pacientes para que los hagan ellos y en 2 o 3 pasos lo vean rapidito y van rompiendo la barrera esa de la negación a cocinar. Pero hay otras cosas que se mueven en las redes que son peligrosísimas. Nosotros sabemos que tiene una antitripsina, la clara de huevo, que si no se modifica, y sabemos el riesgo de la salmonelosis, que son enfermedades por intoxicación alimentaria gravísimas, o sea que estas cosas hay que hablarlas y hay que demitificarlas, ¿sí? Y la otra es, en el caso del pescado, las especies de pescado que más frecuentemente causan reacciones alérgicas son la merluza, el bacalao, el lenguado, el pez gallo, que son los pescados de carne blanca que le llamamos, y después los que contienen más grasas, que son la sardina, el boquerón y el atún, que son los llamados pescados azules, que tienen mayores concentraciones de omega. Los alérgenos son proteínas presentes en el músculo del pescado y también son producidos por los crustáceos y moluscos, que nosotros llamamos mariscos. Lo que es importante acá es que estuvimos viendo durante otras unidades que muchas veces no logramos cubrir la cantidad de omegas que tienen funciones claves en el cuerpo, antiinflamatorias, para mejorar los valores de lípidos y un montón de otras cosas, ¿no? Pero si un paciente tiene una alergia alimentaria a los pescados, mariscos y moluscos, yo no les puedo dar los omegas de pescado. Y yo he visto y me han llegado pacientes con la indicación de otros nutricionistas con suplementación que no era adecuada, con suplementación con caseína cuando tenían alergia a la leche de vaca, con omega de pescado cuando el paciente tenía una alergia a los pescados. Entonces, eso es re peligrosito. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si mi hijo tiene alergia a los crustáceos y moluscos, pero no a los pescados, cuando yo lo suplemento a mi hijo, le doy un suplemento de omega que venga del pescado y que sea combinado con chía, por ejemplo. Pero me tengo que fijar que no venga del krill, me tengo que fijar que no venga de la raya, me tengo que fijar de dónde viene ese omega de pescado, ¿sí? No solamente con el alimento, sino también con el suplemento en este caso. Es fundamental porque el paciente me puede hacer una reacción adversa. Encima, si el paciente está con cortisol alto, estresado, y yo le doy el omega de noche antes de irse a dormir, se me muere con un shock anafiláctico durante la hora del sueño. Entonces, hay responsabilidad en todas estas cosas, por eso yo los invito siempre a que todos los días estudien. Y si tienen duda de algo, no vean un videíto, porque hay mucha gente hablando en las redes y que habla cualquier cosa. Hay gente que habla muy bien y son brillantes, y hay otros que compraron una libretita y que repiten y repiten y para todo el mundo lo mismo. Y ese para todo el mundo lo mismo, en estos casos no existe. Profe, Sí. siguiendo la línea que dice usted sobre las fuentes,
¿Sería lo mismo con los cosméticos? ¿Habría que tener cuidado en ese sentido? Claro, sí, por supuesto, porque no se olviden que la piel es un órgano, el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo es la piel, y que por la piel se asimilen y se absorben. Si yo estoy en etapa de perimenopausia o menopausia y a mí me tienen que suplementar con estrógenos, ¿qué me van a dar? Una pomada, una crema que yo me tengo que untar en el brazo para que por la piel se absorbe y yo cumplo y hago la terapia de reemplazo estrogénica. Fíjense ustedes cómo la piel no va a ser importante. Claro que es importante. Cuando vemos celiaquía le tenemos que enseñar al paciente que se fije en los cosméticos, en el shampoo, que se fije en la tintura, que se vea qué cremas está usando, que no use cremas de avena o que tenga proteínas vegetales, que pueden ser proteínas de trigo, cuando no están bien. O sea, todo eso hay que enseñarle. Y en este caso de las alergias también, es muy importante. Le vamos a poner una crema de baba de caracol a un alérgico a los crustáceos, se le va a brotar toda la cara. Y que crucemos los dedos que no haga una reacción, un shock anafiláctico, ¿sí? Entonces es súper importante en las alergias específicamente, porque en la intolerancia el paciente puede vomitar, se puede brotar, le puede dar una diarrea, le puede doler la cabeza, la panza, pero difícilmente va a tener riesgo de vida. En cambio, en la alergia alimentaria se hace un cierre de glotis, un edema de lengua, el paciente se nos puede morir, ¿sí? Entonces ahí hay que ser estar bien atentos. Y también, y sobre todo hoy, donde la industria alimentaria, por ejemplo, hay otros países donde están obligados a declarar la presencia de alérgenos. En el nuestro también, pero como se ponen a hacer rotulados nutricionales cualquier persona y no saben hacer las declaraciones de alérgenos y hacer un rotulado nutricional, hoy está cerca de 2 millones de pesos, porque hay que estudiar mucho para hacer un rotulado. Pero viene otro y saca una copia de otro lado o escribe cualquier cosa y no analiza con profundidad el producto, no busca la declaración de alérgenos. Entonces debe estar correctamente rotulado, todo eso está puesto en el código alimentario, pero hoy en día el rotulado es un poquito tierra de nadie y no le dan la relevancia. Entonces por ahí lo está haciendo un bromatólogo que conoce de composición nutricional de algunas cosas, pero desconoce de todas estas cuestiones relevantes en cuanto a la declaración de alérgenos, a la declaración de aditivos alimentarios que tienen una relevancia en cuanto a poder producir cuadros vinculados al daño a la salud. Todo eso por ahí el bromatólogo lo desconoce, sin embargo está siendo rotulados hoy y tenemos como una serie de choques en cuanto a la forma de trabajar en este sentido. Esa es una cuestión. Nosotros podemos hacer un rotulado porque conocemos el código, porque conocemos la composición nutricional de los alimentos y porque entendemos la importancia de poder declarar la presencia de este tipo de productos o de alimentos o de sustancias que van a generar un impacto negativo a la salud en las personas que no tienen la capacidad de digerirlos o que tienen una sensibilidad. Entonces eso es súper importante de poder comprender y registrar, ¿no? Y con respecto a los alérgenos de origen vegetal, son aquellos que están presentes en las legumbres, que puede ser en las lentejas, arvejas, garbanzos, soja, que son las principales causantes de alergia. Y hoy, ¿qué es lo que está más de moda? El humus de garbanzo, las leches vegetales de soja, la leche de almendras, que vimos de frutos secos también, ¿no? Por eso digo, muchas de las cosas que se han puesto de moda, ustedes fíjense que están en las categorías de los alimentos más alérgenos. Y con respecto a los cereales, la harina de trigo, cebada y centeno son las que más se relacionan con alergias inhalatorias, y la presencia del gluten, que nosotros le llamamos gluten en general a la fracción proteica de trigo, centeno, cebada y avena y sus variedades cruzadas y derivados, que tienen por supuesto especial sensibilidad en las personas celíacas, ¿sí? Pero hoy también tenemos, por ejemplo, la sensibilidad celíaca es un cuadro, la enfermedad celíaca es un cuadro inmunológico y la sensibilidad al gluten no celíaca es un cuadro que afecta específicamente a nivel
nervioso. Afecta, da niebla mental, da dolores articulares, genera como todo un cuadro relacionado a la exacerbación de las enfermedades autoinmunes, como ser las tiroiditis, las artritis, el Sjögren. Por eso se lo asocia también a la presencia de estas prolaminas tóxicas con mayor aumento de los cuadros de autismo, ¿sí? Porque actúan sobre a nivel cerebral, inflamando, digamos, los centros específicos que actúan, digamos, en las conexiones neuronales. Entonces, no es un tema menor, la sensibilidad al gluten no celíaca no mata, pero genera y dispara montones de cuadros proinflamatorios. Y con respecto a esto que nosotros indicamos, ¿qué es lo que decimos todos los días? Que hay que comer más frutas y más verduras, ¿no es cierto? Y vas a decir, pero bueno, ¿cómo puede ser? Son causas frecuentes de alergia alimentaria en las zonas mediterráneas, que tienen un alto consumo. Y entre las hortalizas se destaca la alergia al apio, que puede producir reacciones anafilácticas, el síndrome de alergia oral al tomate, como dijimos, el durazno anteriormente, especialmente la variedad esa que tiene como una pelusa en la piel, suele producir muchas alergias, y el ananá es otra de las frutas que suele producir una alergia o una sensibilidad que da como la sensación de quemazón en la lengua y produce llagas en la boca. Los alérgenos de las frutas y las hortalizas en algunos de los casos se destruyen por el calor, con la cocción, a diferencia de lo que puede pasar con los pescados, que no es así, ¿no? Y con respecto a los frutos secos, su termoestabilidad hace que sea una de las alergias alimentarias más frecuentes. Y, por ejemplo, hay otros alérgenos de origen vegetal, como la semilla de sésamo y la mostaza, que se utilizan como ingrediente en gran cantidad de alimentos y preparaciones culinarias. Hace unos años atrás fue noticia en los medios que una persona que tenía alergia al sésamo comió en un avión un sándwich que tenía un rebozado de pollo que tenía semillas de sésamo y muere en el avión por un shock anafiláctico inmediato. O sea, cuando hablamos de esas alergias, digamos, los frutos secos son bastante agresivos. Entonces hay que chequear la no presencia. Y siempre que vamos a hacer, como les digo, incorporación de un nuevo alimento o vamos a modificar la dieta en una persona que tiene una dieta muy básica, siempre les sugiramos que si está entre los 10 alérgenos más significativos o más potentes, que incluya durante el día y que estén atentos si aparece algún síntoma y que te lo notifiquen. ¿Sí? Patri, el pistacho también, conozco un caso que no es frecuente, por eso digo, no nos pasa a todos, produjo una reacción alérgica en una chica joven y la chica quedó mal, o sea, tiene que volver a hablar, tiene que volver a aprender a caminar, tuvo un shock, como vos estás contando. Entonces, de repente nosotros que, bueno, estamos en lo de la alimentación y conocemos mucho, me sugestioné con el pistacho y los frutos secos que tenía en mi casa, no le quería comer el pistacho. Y no soy alérgica porque entiendo que comió en algún momento y no me ha hecho nada, pero me sugestioné porque ahora, no sé si saben, los chicos también que están muy actualizados con el tema de la moda alimentaria, está el chocolate que viene con pistacho, no sé si es el Dubai o algo así como que está como muy de moda. Después te sirven helado de pistacho, que es riquísimo, pero bueno, me sugestioné, no sé por qué, y estoy ahí como con algo de recelo y como un pistacho y veo si no me hace una reacción y de ahí como un poco más, pero generalmente me pasó particularmente con eso, porque no es algo que usualmente coma. Entonces, bueno, sumando lo de los frutos secos, quería hacer este comentario que en otro país fue una chica que creo que de España que quedó viva, pero está aprendiendo a caminar, a comer de nuevo, así como cuando te da una ACV, digamos, y muy jovencita. Claro, bueno, es importante esto. Y sobre todo,
Bueno, si estamos ante la duda, como le pasa a la profe Andrea, de que leyó esa noticia y uno por ahí como que le tiene como un poco de temor, lo importante es probar. Si yo voy a probar, voy a hacer una prueba, a ver si tengo sensibilidad o no, no la voy a hacer cuando esté sola en mi casa, que no tenga nadie que me auxilie si me pasa algo. Lo voy a hacer cuando esté con gente, durante el día, cosa de que si hay alguna reacción yo me pueda rápidamente sentir, darme cuenta y saber, puedo asistir a una consulta, con un corticoide me sacan de una crisis aguda, no es una cosa así tan compleja, tiene que ser muy severa, pero digamos, yo puedo ir sacándome. Por ejemplo, hay sensibilidades que van apareciendo con la edad. Yo cuando era chica comía de todo, nada me hacía mal. Y después, como a los 40, me empezó a aparecer la intolerancia a la lactosa, que al principio no me daba cuenta y después ya la pude asociar, la medida que iba como avanzando la sintomatología, la pude asociar directamente, excluí la leche de vaca y todo lo que tuviera leche de vaca, y esporádicamente consumo un yogur cada tanto, que no me hace tan mal, me da sensibilidad, pero no me hace tan mal como la leche de vaca. Y por ahí voy a una fiesta, un casamiento, me olvido, me tomo un helado y después estoy una semana, 10 días con mi intestino pésimo hasta que se puede volver a normalizar. Pero mayor de eso, del disconfort, de la incomodidad, no pasa, ¿sí? Y también me ha pasado con el ananá, que es algo que me encanta, que como en las vacaciones, y la primera vez que como ananá bien, la segunda vez que como ya empieza el dolor, y si sigo comiendo ya se lastima la lengua, por ejemplo, sensibilidad al ananá, sensibilidad al choclo, sensibilidad al durazno, no los puedo comer, me hacen mal. Cosas que antes las comía normalmente, entonces esas sensibilidades pueden ir apareciendo con la edad. Quizás tenga que ver, habría que analizarlo con más profundidad, no es mi tema de mayor experticia, de formación, pero yo creo que tiene que ver las formas de cultivo, las cantidades de pesticidas que se utilizan, porque hablamos muchísimo de alimentación saludable, frutas y verduras, pero las formas de producción, de cómo se hacen los cultivos de las frutas y las hortalizas realmente es muy cuestionable. Yo cuando entré a trabajar con la Mesa de Producción Orgánica y Agroecológica de la provincia me fui enterando de prácticas, de buenas prácticas agrícolas que no existen, que se rocían los vegetales, las verduras, 2 días antes de ser cosechados con pesticidas, que tendría que ser por lo menos 3 meses antes. Entonces, la cantidad de litros de agroquímicos que nos metemos a veces sin querer, intentando comer sano, también es una cuestión que nos tenemos que problematizar y nos tenemos que involucrar, porque los nutricionistas somos quienes prescribimos alimentos. Así como el médico receta medicamentos, nosotros recetamos alimentos todo el tiempo y tenemos que saber cómo se producen. No hay que ser tan ingenuo de pensar de que todo el mundo hace las cosas bien, no. Y hay que involucrarse en la producción orgánica. Por eso cuando veamos una manzanita que no está tan de película, qué sé yo, esas lechugas de hojas así verdes, increíble, decir, ah, qué fantástico, y de repente, capaz que la lechuguita más insulsa es más natural, no tiene tanto agroquímico. Entonces hay que pensar que si, me acuerdo que la licenciada Gigena, la que era jefa del servicio del hospital, nos contaba una vez que había hecho el germinador, o que había intentado poner una papa para que brote y salga la planta de la papa, y que la tuvo como un mes y que nunca brotó, claro, llenísima de agrotóxicos, y que agarró una papa medio fiera, medio así sucia, y que esa papa salió una semejante planta. Entonces a veces nos pasa esto, que cuando más lustroso, más brillante, más perfecto vemos el vegetal o la fruta, probablemente puede estar con mayor cantidad de agroquímicos para que justamente dure más tiempo, esté perfecta, no sea atacada por ningún insecto ni ninguna plaga y demás. Así que eso es importante ir problematizándose. Y, a ver, vamos por acá. Esto que les había comentado antes del rotulado, que el Código Alimentario Argentino tiene en la normativa el grupo de alérgenos conocido como los grandes 8, a saber, que son leche, soja, huevos, cereales, que contienen gluten, maní, frutas secas, crustáceos y pescados. Son los responsables de más o menos el 90% de las alergias alimentarias conocidas,
pero en la forma en la que se debe declarar está todo escrito, o sea que cuando nosotros tengamos que hacer un rotulado alimentario, es importante consultar en cada uno de los capítulos del código cómo se deben registrar. Inclusive si es un alimento para exportar, hay códigos distintos en los países, ¿sí? Por ejemplo, acá ven como dice, ingredientes, choclo amarillo, agua, sal y azúcar. Puede contener soja, trigo, avena, cebada y centeno, porque a veces utilizan estabilizantes o dentro de lo que sería, por ejemplo, ustedes habrán abierto latas y a veces se ve como que tienen un poco de almidón, como que está espeso el contenido. Y eso puede tener que ver con que usan estabilizantes o colorantes o algo que pueda tener alguno de esos alérgenos que debe estar declarado. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con dióxido de azufre y sulfitos también tiene que estar declarado porque eso son alérgenos, digamos, que se utilizan como aditivos alimentarios. Aunque la lista del Códex contiene los alérgenos más destacados a nivel mundial, la prevalencia de las alergias alimentarias puede ir variando según las zonas y los hábitos alimentarios de la población. Hay países que han optado por incluir otros alimentos en sus listas nacionales porque son de consumo habitual y masivo y culturalmente, digamos, se consumen más que quizás otros de los alérgenos que nosotros tenemos declarados. Entonces, lo que es importante es que estén declarados en las etiquetas, en los rótulos, ¿sí? Y la Unión Europea, por ejemplo, incluye 14 alimentos en su lista de regulación de alérgenos, los cuales deben figurar en la lista de ingredientes, en la etiqueta de forma destacada mediante una composición tipográfica que la diferencie claramente del resto de los ingredientes de la lista, como es, por ejemplo, este tipo de productos. Hay otros, por ejemplo, otros países que tienen en sus etiquetados la declaración de lo que es orgánico y así, digamos, cada país va cambiando su reglamentación, ¿no es cierto? Y con respecto a los aditivos, conservantes y colorantes, son sustancias químicas y naturales que se añaden a los alimentos, cosméticos o medicamentos con el fin de evitar o retrasar su descomposición como conservantes, para mejorar su sabor como aromatizantes, edulcorantes, para modificar el color o hacer un color que sea más atractivo, en el caso de los colorantes, alterar la textura, los estabilizantes o mantener la calidad nutritiva. Suelen estar indicados en clave. Los europeos, por ejemplo, utilizan la clave E-100, por ejemplo, E-75. La numeración nacional se asigna con una H y pueden producir reacciones adversas como urticarias, rinitis, asma, dermatitis de contacto, alteraciones digestivas, por distintos mecanismos, algunas veces por alergia, otras veces por inhibición, otras veces por sensibilización. Entonces, algunos de esos aditivos que son más frecuentemente identificados con reacciones adversas son la tartrazina, sulfitos, nitritos, benzoatos y glutamatos, ¿sí? Algunos están prohibidos, por ejemplo, había uno que se utilizaba en el pan francés, que era para hacerlo más liviano, más blanco y que durara más blandito durante más días, que no se secara de un día para el otro. No sé si se acuerdan ustedes, chicas, no sé si era el glutamato monosódico o, bueno, no me acuerdo en este momento, pero ya me va a salir el nombre del aditivo, que acá incluso se hizo una ordenanza municipal de prohibición del uso de ese aditivo en las panaderías porque estaba asociado a casos de leucemia y de cáncer, ¿no? Y, por ejemplo, hay otros países donde los colorantes naranjados o el amarillo caso o el que viene de la chinchilla, del animalito ese que lo muelen y hacen el colorante rojo, están absolutamente prohibidos porque están asociados a autismo, a leucemia y a otras patologías más en las infancias. Entonces, acá en este país hay algunas cosas que no están prohibidas y que se siguen usando. Los tipos de reacciones alérgicas a alimentos, entonces pueden ser inmediatas,
diferidas o tardías. Las inmediatas, que se producen al cabo de pocos minutos de lo ingerido, que sería el caso de mi hijo, que yo les conté como para que ustedes hagan esa asociación. ¿Sí? La relación causa-efecto queda muy clara porque, bueno, como les dije, no se había comido ninguna otra cosa, come eso, va a chocar unas olas y vuelve con un shock anafiláctico. Entonces, causa-efecto ahí es inmediato. Y las reacciones producidas, por ejemplo, por la ingestión del durazno, pueden ser reacciones mediadas por la IgE, con cierta frecuencia pueden ser reacciones graves, síntomas comunes, urticaria, angioedema, que es que la zona de la garganta, por donde pasan las vías respiratorias también, se edematiza y se cierra, se obstruye, entonces uno no puede respirar. Vómitos, tos, asma y anafilaxia, que es lo que le sigue al angioedema. Las diferidas pueden comenzar al menos 2 horas tras la ingestión del alimento o en ocasiones puede aparecer al cabo de 24 a 48 horas. Generalmente son las que producen más síntomas digestivos como diarrea y suelen ser reacciones no mediadas por la IgE, por ejemplo, una enteropatía sensible a las proteínas. Yo comí, por ejemplo, carne de vaca, tengo alergia a la proteína de vaca y a los 2 días hago la materia fecal con sangre. Y ahí es donde me doy cuenta, digo, ¿qué habrá pasado? Pero es posterior a la ingesta, no es inmediata. Y las tardías que aparecen varios días después de la ingestión del alimento y el síntoma más frecuente en este caso es la dermatitis atópica. Yo comí algo, por ejemplo, frutillas, y dentro de 2 o 3 días me empiezo a brotar, se me pone la piel roja, me empiezan a salir ronchas, me broto en el cuello y no puedo identificar claramente qué es lo que fue. Recién después de 2 o 3 veces que yo consuma esto y me vuelva a pasar, me voy a dar cuenta y voy a asociar al alimento, pero no es inmediata la reacción. ¿Se entiende? ¿Van bien hasta ahí, chicos? Sí, profe, yo creo que yo tengo un hermano que le pasa esto de comer carne y a los 2, 3 días, y él es muy, desde niñito, digamos, ya hoy es adulto, tenía alergia a muchos medicamentos, entre ellos la dipirona. Y ahora está desarrollando algunas intolerancias alimentarias e incluso alergias también. Ya tiene diagnosticado alergia, por ejemplo, a los frutos secos. Y ahora notó eso también de la carne últimamente, está evitándola, pero ha notado ese cambio. Bueno, mira, para tu hermano hay un nuevo sistema ahora, que la licenciada Niño también lo conoce bien, que lo estamos trabajando en Catamarca y que hay un test genético de intolerancia, de sensibilidades a medicamentos, alimentos y demás. Es costoso, pero cuando uno tiene muchos temas así, que son difíciles de resolver y que se hace complejo y que afecta la calidad de vida, porque cuando vos empezás a tener sensibilidad con los medicamentos, intolerancia con los alimentos, con los aditivos y demás, a veces vos ya no sabés qué comer porque como que le tenés miedo a la comida y como que todo te hace mal. Entonces, en esos casos, hoy tenemos las herramientas de la nutrigenómica a mano, no son accesibles para todo el mundo, son para estos casos así complicados, que se están empezando a aplicar. Por supuesto, como les digo, tienen un costo alto, pero se puede identificar a través de un test con un pedacito de pelo, se analiza la genética y sale todos los resultados de qué es lo que no tenés que exponer. Y tenés distintos niveles de sensibilidad, de tolerancia y de intolerancia. Hay, por ejemplo, si hay un punto de corte que es 35, por decirte, que por debajo de 35 todo te hace bien, puedes comer todo. Después tenés 37, 38, 40, que serían las cosas a las que no te van a hacer tanto bien, pero que de vez en cuando la podrías comer. Y después tenés otras que están en 70, 80, 100, que es lo que tenés que excluir absolutamente, ¿sí? Entonces, a partir de eso uno se sienta y hace un análisis y puede armar una propuesta alimentaria donde uno puede decir, todo esto usted tiene que excluir, colorantes, aditivos, medicamentos, lo que sea, porque su genética no lo permite, digamos, va a reaccionar ante la exposición de estas cosas. Y que por supuesto hay personas que llegan y que han probado distintos caminos y distintos tratamientos y no encuentran una respuesta. Entonces, la nutrigenética es una herramienta más que todavía no es accesible para todos, pero que es
muy potable, yo la he empezado a usar y en algunos pacientes que han sido muy difíciles les ha cambiado la calidad de vida. ¿O no, Andreita? Sí, justo así es, chicos. Está, creo que para ustedes los futuros nutricionistas y nosotras trabajamos un poco más en base a este margen de error, de decir, bueno, es que es justo el tema que estamos viendo, de decir, bueno, come un poquito y fíjate si no te hace mal. Entonces, esto de trabajar bajo la prueba de error, de decir, bueno, pruebe tolerancia digestiva, porque nosotros trabajamos así desde que iniciamos. En cambio, ahora empiezan a surgir nuevas estrategias, nuevas Herramientas. herramientas para poder directamente ya saber a qué la persona es intolerante y a qué no. Entonces, se va haciendo un reseteo intestinal de estas intolerancias, de todo lo que tiene el paciente, y vamos trabajando con este umbral que dice la profe, que, bueno, estos test tienen un umbral en base a la tolerancia, ¿sí? Si los alimentos están en un punto, los tolera, y no todos los días. O sea, recuerden, chicos, que esto de intolerancias y todo lo que es alergias y todo esto, hay personas que a lo mejor toleran el pistacho 2 veces por semana, hay otros que directamente les hace mal, no lo pueden consumir, y hay otros que lo toleran sin ningún problema. Por eso, estas nuevas herramientas son muy buenas, están muy adelantadas para poder trabajar en base a la prueba de error, esto que nosotros decimos, a ver, fíjate si te va a hacer bien, fíjate si no te hace bien, y estar con el Jesús en la boca. Pero bueno, es lo que hay, pero están muy buenas estas nuevas herramientas y todo lo que vendrá más adelante. Exacto. Bueno, aunque con frecuencia resulta clara la reacción causa-efecto entre la ingesta de un alimento y la aparición de una reacción clínica, un apropiado diagnóstico alergológico resulta crucial porque dependiendo de él o de los alimentos implicados, es el tipo de reacción que va a ser mediada o no mediada por la inmunoglobulina. Entonces ahí es posible predecir la posibilidad de reacciones cruzadas con otros alimentos naturales o manufacturados, establecer la previsión respecto de lo que sería la posible severidad de futuras reacciones y hacer el pronóstico de la posibilidad de la remisión del problema. Instaurar el tratamiento más adecuado, puesto que dependiendo del mecanismo el tratamiento dietético puede diferir notablemente. La posibilidad de una reacción aguda, grave, puede requerir unas recomendaciones terapéuticas muy precisas. Y al respecto de esto, les quiero dar un ejemplo. Pobre mi hijo, si supiera que estoy hablando de él, me diría, mamá, comprate una vida y deja de hablar de mí, pero son cuestiones que hacen a la práctica para que ustedes puedan comprender esta teoría. Por ejemplo, mi hijo, después de esa reacción alérgica, yo lo llevé a un médico alergista, le hicimos todos los estudios y él tenía sensibilidad a los cítricos, al pescado, al chocolate. Le hice un tratamiento de vacunas vía oral. El problema de los mariscos nunca lo resolvió, ya quedó absolutamente alérgico a eso, como les conté que después volvió. Pero con el tiempo, en la medida que su sistema inmunológico se fue fortaleciendo y con el tratamiento de las vacunas orales, él superó el problema con el chocolate, puede comer chocolate, no puede comer todos los días chocolate, pero de vez en cuando come y no le pasa nada. Puede comer pescado, no come todos los días porque no es de su preferencia, pero una vez a la semana come pescado y no le pasa nada. Y come cítricos sin ningún problema, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que en esto es lo que nosotros decimos. Instaurar el tratamiento más adecuado, puesto que dependiendo del mecanismo, si es mediado por la inmunoglobulina E o no, puede variar el tratamiento dietético, puede diferir. Él a los 10, 11 años, hasta los 14, 15, no comió pescado ni chocolate, nada, y hoy que tiene 24, sí come. Entonces su tratamiento fue cambiando. La exclusión no fue permanente, en algunos casos sí, y en otros casos pudo volver a reintroducir, como dijo la licenciada Niño. Evidentemente tiene una sensibilidad, pero no un impedimento de comer cítricos, chocolate y demás, porque lo volvió a incluir sin ningún problema. Y la posibilidad de la reacción, que puede ser aguda, grave, y que puede requerir de recomendaciones terapéuticas muy precisas. En el caso de él,
nada que venga derivado, ni marisco, ni las salsas de ostra, ni ningún tipo de condimento o aditivo que pudiera tener mariscos o crustáceos en su composición, nada de eso puede comer porque su reacción es inmediata, ¿sí? Pero con otras cosas que tuvo sensibilidad, con un tratamiento adecuado las pudo superar. Entonces, es muy importante personalizar y entender qué nunca más y qué cosas esporádicamente con un tratamiento adecuado podría volver a incluir. Y en las recomendaciones para las personas alérgicas en general, evitar el consumo de los alimentos histaminoliberadores como frutillas, chocolate, banana, limón y clara de huevo. La berenjena también está incluida ahí, si no me equivoco. Intentar normalizar las funciones digestivas evitando la inflamación de la mucosa intestinal. Recuerden ustedes que en nuestro intestino está todo nuestro sistema de defensa. Entonces, tener un intestino sano es clave para que no se exacerben las reacciones alérgicas en estos pacientes o las intolerancias. Evitar la ingestión de alcohol, vinos blancos y condimentos. El alcohol en sí deteriora la microbiota y obviamente que va a alterar nuestra capacidad de reacción o puede estimular la reacción inmunológica, lo mismo que puede llegar a pasar con los condimentos. Y suprimir la ingestión de todos los quesos que son como demasiados maduros o que tienen algún tipo de agregado, como en el caso del Roquefort, el queso cheddar, el gruyère, los pescados grasos como los arenques, las conservas de pescados y carnes elaboradas o encurtidas. Todos esos alimentos aportan un aminoácido que se llama tiramina, y la tiramina es otro estimulante de la liberación de histamina, por lo tanto va a generar una reacción alérgena por una vía secundaria. Y en las recomendaciones para las personas alérgicas también es importante tener presente todo lo que tenga aditivos y colorantes, especialmente la tartrazina, que es el amarillo 5, ustedes los van a ver en los etiquetados por ahí de esta manera, que es uno de los más sensibilizantes y disparadores de intolerancia. Leer las etiquetas y educar cuando un paciente asiste con un cuadro de alergia alimentaria o por una derivación de ese tipo, que hay que leer las etiquetas de los alimentos. Al principio, digamos, la sugerencia que yo les hago es no variar demasiado, empezar a trabajar con un grupo de alimentos más acotados, cosa de que ellos ya puedan conocer, de que se tomen ese trabajo de leer las etiquetas y de buscar que no contengan los alérgenos, porque incluso cuando nosotros vamos a hacer una dieta de exclusión de alergia, nos tenemos que tomar nosotros como nutricionistas el trabajo de ir al supermercado, leer las etiquetas y decir, bueno, de toda la salsa de tomate usted puede comer esta marca, porque esta marca es la que tiene menos aditivos que solamente tomate, sal y, qué sé yo, vinagre, por decir, ¿no? Que no tiene ninguna otra, que no tiene agregados de colorantes que son más naturales, ¿sí? Y si no conseguimos enseñarle que haga las cosas de forma natural, ¿sí? Porque la verdad que la industria alimentaria es tremendamente engañosa. El otro día mi hijo se enfermó la perra y el veterinario lo manda que le dé zanahoria hervida, pollo, y que le ponga una cucharada de yogur natural como un probiótico. Porque lo mandó a comprar enterogermina, costaba como 60.000 pesos, y me dice, no voy a gastar en enterogermina para la perra. Entonces le compró un yogur que decía natural. Entonces yo le digo, ojo, porque hay un montón de yogures que vienen con almidones y con cosas que dicen natural y no son. No, pero esta es una marca conocida, lo voy, lo leo, y era el yogur que yo le había dicho, que simulaba ser un yogur, que chiquitito hacia el lado decía sabor natural grande, ¿no? Sabor chiquitito y natural grande. Entonces vos lo ves y ves natural y decís, listo. Te digo, el yogur, ¿qué tiene que ser? Leche y fermento, ninguna otra cosa. El yogur natural no tenía que tener almidón modificado, ni estabilizante de no sé cuánto, tenía como 5 o 6 aditivos. Ese yogur natural para simular que era un yogur griego natural, porque era más espeso, más grueso que un yogur tradicional. Entonces, la verdad que tenemos que estar con todas las antenas, porque la industria alimentaria es
pocas veces amigable con la salud de las personas, ¿sí? La industria quiere vender. Y lo que tuvimos como una política pública superadora y maravillosa, que es la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, con el sistema de etiquetado, que tenía algunos defectos sin duda, pero teníamos una gran política pública. Actualmente el gobierno actual la está matando y la quiere destruir, y ahora quieren armonizar hacia un sistema de etiquetado del Mercosur, y la están destruyendo los legisladores del gobierno actual. Una pena. Y no es por hablar mal de la política, sino es la situación que está pasando con una ley que nos ayudaba muchísimo para poder tener más en claro qué era lo que estábamos indicando como profesionales de la nutrición y al consumidor qué era lo que estaba comiendo, ¿no? Así que no nos queda otra que ponernos a leer la letra chica y estar muy atentos. Así que yo los invito como futuros profesionales de la nutrición a que ustedes se involucren en las compras, ¿sí? Que algún día se den una vueltita y se pongan a leer algunas cositas, algunos alimentos, o que cuando les surja la duda, vayan y revisen qué es lo que tiene la composición nutricional, porque a veces ni siquiera hay que ir al súper, hoy está todo colgado en internet, entonces podemos entrar a las páginas y ver cuál es la composición nutricional, ¿no? De los alimentos, de los suplementos y demás. Y como el tratamiento es esencial porque, por supuesto, eliminar el alérgeno cuando una alergia es ocasional, como cuando es debida al consumo no habitual de ciertos alimentos, como puede ser algo estacional, como las frutillas. Nosotros frutillas no comemos todo el año, todo el tiempo, porque es algo que consumimos estacional, entonces puede ser que aparezca en esas instancias, en esos momentos, y después desaparezca. Como le pasa acá a la profe, que les cuento yo. Cuando me voy a visitar a mi hija a Brasil, me gusta comer ananá, porque el ananá de allá es espectacular, es rico. Lo como lo como 2 veces, el tercer día no puedo comer más porque me hace daño, entonces dije, bueno, me saqué el gusto y hasta el próximo verano no lo vuelvo a comer, ¿sí? Pero, porque sé que es algo que no me hace bien, pero tampoco me mata, entonces me doy ese gustito y hasta el año que viene no lo vuelvo a comer. Cuando la alergia es estacional, se debe a alimentos disponibles de temporada, pero si la alergia es continua, es ahí donde debemos seguir los 3 pasos antes mencionados, que es la dieta de prueba, de provocación y la de eliminación. Con respecto al tratamiento medicamentoso, se puede mencionar la inmunoterapia o vacunas desensibilizantes, que son inyectables en pequeñas dosis del alérgeno, las cuales tienen como fin acostumbrar al organismo al alérgeno para así disminuir la reacción adversa. Esas pueden ser inyectables y también hay vacunas orales. La cantidad, del tipo, la terapéutica, eso lo va a definir el médico, que puede ser que te tengas que poner todos los días vacunas durante meses, después ir una vez a la semana, después una vez al mes y así hasta que tu cuerpo se desensibiliza, digamos, de la presencia de los alérgenos, pero es un tratamiento específicamente médico. Lo que vamos a hacer nosotros es acompañar con la alimentación la terapéutica médica. Actualmente la vía sublingual ha demostrado un alto grado de eficacia y seguridad para este tipo de tratamientos. Por otro lado, los tratamientos antihistamínicos, broncodilatadores, beta-adrenérgicos y corticoides son utilizados para disminuir los síntomas o de fondo durante periodos muy prolongados, siempre y cuando haya una supervisión médica. En este caso, también este tipo de medicamentos son los que te sacan de un cuadro agudo, de un shock. Y como esta va a ser la última clase del año, bueno, agradecerles mucho el compromiso. Ya nos queda, como les decía anteriormente, en la clase de fisio, nos queda la semana que viene para los parciales y los recuperatorios. Importantísimo que si algún tema quedó sin dar, bueno, no lo dejen de leer, no lo dejen de estudiar, porque todos los temas son importantes. Todos los temas, todos los temas los van a utilizar en el ejercicio de la profesión. No va a haber uno que no usen, ¿sí? Aunque no les guste mucho, algunos siempre lo van a tener que usar. Así que lo que han visto en fisio, lo que han visto acá en técnica es el ABC. Yo este tema de alergias alimentarias, en otros años, no sé cómo quedaremos pero en otros años hacíamos un trabajo práctico final donde teníamos que hacer
panificados y comida sin huevos, sin leche, sin, sin trigo, para que veamos las dificultades, porque un poquito lo que nos pasa con la celiaquía, que las harinas son distintas, bueno, también hay que por ahí hacer un postre, una torta, donde no tenga huevo, donde no tenga leche, ¿sí? Porque son casos que les van a tocar. A mí me han tocado pacientitos pediátricos que yo ya dejé de hacer pediatría, pero cuando recién empecé a trabajar hacía de todo, y me han tocado niños con alergias a las proteínas de vaca, con alergia a la leche, con alergia al huevo, con alergia al trigo, y algunos te vienen con varias alergias juntas. Me ha tocado un niño autista que era celíaco, que tenía alergias, sensibilidades a lo que se le pueda ocurrir, que la verdad que era un desafío enorme, y yo me tuve que sentar a estudiar al lado de la mamá. La mamá me enseñaba muchas cosas que ella sobre prueba y error iba aprendiendo, y son casos complejos, pero cuando uno logra ayudarle a ese chiquito, por ejemplo, que les cuento yo, a mí me llegó, tenía 8 años, ahora ya tiene 20, y creció, se desarrolló, ¿sí? Es un niño que gracias a todo el trabajo de esa mamá comprometida, con el apoyo de los profesionales y demás, pudo salir adelante, porque tenía una calidad de vida pésima al principio, ¿sí? Con